Muy buenas noches. Para mí es un placer estar aquí esta noche reunidas nuevamente en nuestro Ministerio de Damas a una voz y bajo la nueva jornada que estamos determinadas a cumplir con la misión. Es para mí un placer inmenso, como siempre, estar esta noche reunidas con ustedes. Le doy la bienvenida a cada una de ustedes por estar presente esta noche, porque lo que queremos es, como siempre digo, escuchar la voz del Padre que nos ministra a través de de las enseñanzas que traen cada una de las hermanas, que hasta ahora siempre, siempre, siempre hemos sido ministradas y hemos sido bendecidas y podemos escuchar la palabra del Padre. Así que bienvenidos a cada una de ustedes por estar aquí esta noche reunidas en alegría y gozo. Como digo yo, siempre que es para escuchar la palabra del Padre, estamos en alegría y gozo. Así que antes de comenzar, quiero mencionar que pueden dejar sus peticiones a través de la página de Facebook estamos como a una voz. También pueden ver las enseñanzas, buscar las enseñanzas a través de YouTube, que aparecemos en YouTube como a una voz damas. Así que, habiendo dicho esto, vamos ahora a hacer una breve oración para dar comienzo, ¿verdad? Y recibir a las hermanas de la noche de hoy que nos están trayendo la enseñanza de Nehemías 6. Así que vamos a hacer una breve oración para dar comienzo a esta reunión. Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das esta noche de reunirnos en tu presencia, Padre. Nosotros anhelamos todos los martes estar aquí delante de ti porque nosotros sabemos que tú nos vas a entregar una palabra a través de la hermana, de nuestras hermanas. Podemos escuchar tu voz. Te pedimos que en esta noche, igual que siempre, tú te manifiestes a través de ella y que nos traigas un mensaje que sea siempre para enseñar y guiar nuestras vidas, Padre, en el cual nosotros podamos meditar en tu palabra, mi querido Rey. Bendice esta reunión, bendice a cada una de nosotras que estamos aquí con nuestro oído presto, mi Rey, para escucharte, para seguir conociéndote, Padre, porque es lo más que nosotros deseamos en nuestras vidas, seguir conociéndote, seguir creando esa relación contigo, poder escuchar tu voz y poder seguir hablándole a otras personas que tal vez necesiten escuchar sobre ti, Padre, y que tú nos utilices a cada uno de nosotros como instrumento para llevar tu mensaje, Padre. Y que en esta reunión, así las unas de las otras, podamos aprender y enseñar de igual manera, mi querido Rey. Así que bendice, Padre, en esta noche a las hermanas que van a estar trayendo el mensaje, mi querido Rey, y abre nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestro discernimiento, mi querido Rey, para nosotros poder escuchar tu voz, aprender y meditar en tu palabra, Padre. Esto te lo pedimos, mi querido Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, Padre. Gracias. Amén y amén, amén. Así que para mí es un placer presentarles a las hermanas que van a tener la enseñanza de hoy de Nehemías 6, que son unas damas que están decididas a cumplir con la misión del Eterno. Tenemos hoy a Denise y a Litzania Torres. Bienvenidas, chicas. Buenas noches, Brenda. Ajá, ahora Buenas noches, Denise. ¿me oyen bien? Perfecto. Sí. Sí. Pues buenas noches, hermana. Qué bueno estar aquí con ustedes esta noche. Si ven por ahí mi bebé, lo seguimos. Bueno, pues esta noche a nosotras, a Denise y a mí, nos tocó el capítulo 6 de Nehemías. Para serles bien honesta, conocía muy poco de este profeta. Lo básico, ¿verdad? Un profeta, pero conocía muy poco y de verdad que ha sido de gran bendición. Yo sé que para Denis también.
Amén. y ha ministrado mi corazón de una manera sumamente especial este capítulo. En este capítulo, pues básicamente vemos por terminado el muro, esa gran obra que Dios le mandó a hacer a Nehemías, este, pero también conspiración. Hay mucha conspiración en contra de Nehemías, así que y eso es lo que vamos a estar desmenuzando y aprendiendo en la noche de hoy. Amén. Bueno, buenas noches a toditas, Dios me las bendiga. Me uno a las palabras de Lisania. De verdad que Nehemías lo he escuchado toda la vida, su historia, pero no fue hasta que me tocó estudiar y sentarme a escudriñar que pude disfrutarme esta enseñanza, esta historia, y de verdad que he aprendido tanto y todavía sigo viendo videos, leyendo la palabra y sigo encontrando más y más y más. Así que hemos aprendido Lisania y yo con Nehemías un montón. De verdad que sí. So, vamos a dar comienzo. Este, Como les dije, pues vamos a estar hablando de Nehemías 6. Voy a leerles el capítulo 1, el versículo 1, y dice, y fue que habiendo oído Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás nuestros enemigos, que había yo edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las puertas las hojas. So, en este primer versículo me voy a concentrar un poco en lo que significan los nombres y quiénes son estos personajes. Sanballat era el líder de los samaritanos y era un opositor de Nehemías. El rey de Asiria envió gente de Cuta, Ava, Amat y de Sefarbaim a habitar en Samaria. Estos extranjeros se mezclaron con la población israelita que todavía estaba en Samaria. Estos samaritanos al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones. Debido a que los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra, los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron despreciados. Tobías, que es uno de los personajes más fuertes de esta historia, era un amonita. Era cabeza de familia. Cuando ustedes lean la palabra cabeza de familia, significa que son realeza. No son cualquier Juan del pueblo, son príncipes, son personas que están dentro de la realeza. Entonces, él era cabeza de familia que regresó del exilio de Zorobabel y era incapaz de comprobar su identidad israelita. Era mestizo, mezclado, era hijo de yugo desigual. So, él estaba tan y tan mezclado que ya cuando él nace, vamos a decirlo por decirlo así, ya no había prácticamente ni genética en su ser, de ser israelita. Entonces, voy a definir lo que es amonita, porque son enemigos de Dios también. Dice, los amonitas eran un pueblo semita, estrechamente relacionados con los israelitas. A pesar de esa relación, por lo general se contaban más como enemigos que como amigos. ¿Y de dónde salen los amonitas? Pues Lot, el sobrino de Abraham, fue el progenitor de los amonitas. La hija mayor tuvo un hijo llamado Moab, que de ahí salen los moabitas, y era hijo de incesto. Y la hija menor dio a luz a Ben-Amí, que también era hijo de incesto. Los amonitas descienden de Ben-Amí. So, estamos viendo que de donde sale realmente Tobías fue de esta relación de incesto que hubo. Eran un pueblo nómada que vivía en el territorio de la actual Jordania y el nombre de la ciudad capital, Amán, refleja el nombre de esos antiguos habitantes. Los amonitas eran un pueblo pagano que adoraban a los dioses de Milok y Moloch, y Dios mandó a los israelitas a no casarse con estos paganos, porque los matrimonios mixtos conducían a los israelitas a adorar dioses falsos. Y por último, el otro nombre es Gesem el árabe. Prácticamente no dice mucho, dice que Gesem representa como lluvia fuerte, como tipo tormenta.
es árabe y es descendiente de Ismael. Los enemigos del pueblo de Dios eran una mezcla. So, aquí ya tenemos árabe, tenemos samaritanos y tenemos amonitas y tenemos mestizos. So, tenemos una gran confabulación en contra de Nehemías. Y así es que empieza este versículo. ¿Tienes algo que aportar? Sí, ahorita cuando estábamos hablando, nos llegó a la mente lo del yugo desigual, que siempre se nos ha hablado sobre el yugo desigual, por qué no deberíamos estar con una persona que sea totalmente desigual en eso. Y lo vemos desde tiempo antiguo, cuando Dios siempre le manda al pueblo de Israel a que no se mezclaran con los paganos, y era por esa razón, o sea, por la maldad. Siempre iba a hacer que el pueblo cayera en adulterio, por esa razón. Así que, y eso es lo que vamos a ver, esas distracciones también es lo que vamos a ver más adelante, cuando Sanballat y Gesem enviaron a decirle a Nehemías, que eso está en el versículo 2, y lo voy a leer. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Yo veo aquí a un Nehemías enfocado en su llamado, enfocado en su propósito. Un Nehemías que sabía la gran obra que tenía en sus manos y que sabía que no podía cesar por ir a donde ellos. Él no se dejó distraer. Él no se dejó distraer por Sanballat y por Gesem y por todos los que le enviaron, porque no, eso no se queda ahí. Siguen enviándole mensajeros para distraerlo, porque sabían que Dios tenía un propósito con él gigante. O sea, el enemigo sabe y utiliza a las personas para hacernos caer, para distraernos, para que el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro llamado, en nuestra familia, no se cumpla. Y esto es lo que yo veo aquí. Yo veo a un Nehemías totalmente enfocado, que sabía que él tenía una gran obra en sus manos y que no iba a cesar, porque iba a ir tras ellos. Él sabía de antemano que esto no venía de Dios y que eso era una distracción, y que él tenía que cumplir el propósito para lo que Dios lo había mandado, que es hacer esas murallas. Y vino a mi mente este versículo, y esto fue en este Shabbat, mi esposo y yo estábamos hablando, y se lo comenté a Denise, que es en Mateo 12:29, donde dice que Yeshua estaba sacando demonios y lo están cuestionando. Y él dice: porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. O sea, nosotros muchas veces somos ese hombre fuerte, y el enemigo va a buscar la manera de atarnos. ¿Y cómo lo va a hacer? Con distracciones. Puede ser trabajo, pueden ser tantas cosas, pueden ser consejos de personas, comentarios de personas, con tal de desviar la atención para hacernos que nos distraigamos, y él pueda amarrar una mano, luego entonces tirar otra distracción, amarrarnos la otra mano, amarrarnos el pie, el otro pie, hasta que de momento el enemigo nos tiene amarrado. Y al amarrarnos, ya él sabe entonces cómo poder saquear, cómo entrar a nuestra vida, cómo entrar a nuestra alma, atarnos, para que entonces el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio o en nuestra familia no se cumpla. Y así que yo veo a Nehemías enfocado en su propósito. Él sabía la obra grande que Dios había puesto en sus manos, y él no se dejó engañar.
no se dejó distraer, él estaba totalmente enfocado. Exacto. Otro detalle que yo pude ver en este versículo, hablando un poquito más de las descendencias y de los lugares, fue el campo de Ono, que habían ¿verdad? Sanballat y Tobías querían o citaron a Nehemías al campo de Ono. Pero ¿dónde era el campo de Ono? ¿Hacia dónde estaban invitando a Nehemías? Pues el campo de Ono era una ciudad en Benjamín, y esta ciudad en aquellos momentos era la cuna de los amonitas. Y Nehemías, como dice Lisania, era un hombre de discernimiento espiritual, muy sabio, muy enfocado, y él sabía que le querían hacer mal, porque el campo de Ono era la casa de sus enemigos. So, él sabía que si él se allegaba a esa ciudad, no estaba en su hábitat, estaba fuera de su lugar, estaba en casa del enemigo, y sí, sí, él sabía que si él iba hacia allá, lo que querían era atraparlo, hacerle daño para poder detener la obra que el Eterno ya había empezado con él. Y fue valiente y dijo, no, yo no voy para allá, me quedo aquí, haciendo lo que el Eterno quiere que haga. Exacto. O sea So, él es valiente, él es enfocado, él sabía su propósito. Punto. exacto. Moviéndonos al versículo 4, dice, y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Pues aquí vemos que de verdad que el enemigo no deja de trabajar, y que cuando él quiera hacernos caer y vernos mal, él no va a detener, él no se va a detener, punto. Él va a seguir ahí insistiendo y persistiendo y empujándonos y tirándonos hasta que, ¿verdad? Dios mediante no logre su propósito, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la palabra, bien que nuestro norte esté en nuestro Padre Celestial, que podamos entender los propósitos que tenemos en la vida, lo que Dios nos ha mandado a hacer, hagámoslo sin refunfuñar y con amor en el corazón, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Tenemos que mantenernos alimentados de la Torá para no ser engañados y poder mantenernos en el propósito para el cual el Eterno nos tiene. Amén. Así es. Más adelante dice en el versículo 5, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras, de ser tú el rey. Y que has puesto profetas para que proclamen delante de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto, consultemos juntos. O sea, el enemigo no cesa, no cesó de tratar de seguir enviando distracciones y mensajeros y para hacerlo tropezar y hacerlo distraerse para que fueran allá. Le dice, ven, vamos a consultarlo juntos, ven acá, ven, vamos a hablarlo, vamos a sentarnos, a ver si esto que me están diciendo es verdad. Toda una conspiración para hacerlo caer, para que él retroceda, para que él cese esa obra que Dios había comenzado ya en él. Y a mí me parece bien curioso que en el versículo 8 dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Y a mí me llegó, o sea, cuando yo leí eso, me vino a mi mente Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y podemos ver quizás
estamos hablando de Nehemías, estamos hablando de todas estas personas que estaban en contra de Nehemías, eran sus enemigos, sabemos que tienen malas intenciones. Sin embargo, el Eterno puso en mi corazón otra cosa, verlo desde otro punto de vista, que muchas veces nosotros podemos tener en el camino hacia nuestro llamado, hacia nuestro propósito, podemos tener muchos Sanbalat, muchos Tobías, muchas personas que con malas intenciones nos aconsejan, porque el enemigo los está utilizando para desviar el propósito que Dios tiene con nosotros. Pero también tenemos muchas personas a nuestro alrededor que movidos por la buena intención, porque nos quieren, porque nos aman, porque pues sienten eso en su corazón, decírnoslo porque nos quieren, pero esos consejos no están alineados al propósito o a la palabra que ya Dios dio sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio, sobre nuestro llamado. Y ahí es donde nosotros somos los que tenemos que estar firmes y ser como Nehemías, tener ese discernimiento para nosotros decir, yo sé que esta persona me quiere y está movido bajo, pues, la intención buena de su corazón. Pero engañoso es el corazón y perverso. Así que eso no es lo que el Padre me está diciendo a mí, aunque esa persona me quiere lo mejor para mí. Y yo le estaba comentando a Denise que eso me hizo a mí recordar todas las cosas que yo he vivido en todos estos años con mi hija. No, toma, mami. Con mi nena mayor, muchas ya de ustedes saben. Y ahora yo miro para atrás y yo me pongo a pensar, si yo le hubiese hecho caso a todas esas personas que con amor y bajo la buena intención de su corazón me dieron tantos y tantos y tantos consejos, si yo los hubiese seguido todos, ahora mismo yo no estuviera donde estoy ahora, no supiera lo que sé ahora y no tuviera todas las herramientas que todos esos procesos me hicieron tener para yo poder dar calidad de vida a mi hija. Y ahora yo miro para atrás y yo digo, wow, en ese momento y todavía sigo, aunque no es fácil, pero sigo enfocada en que yo quiero ayudar a mi hija a sacar su máximo potencial. Y eso quizás es lo que me ha hecho a mí estar firme y concentrada y enfocada, porque yo también sé que Dios me dio una palabra y que a lo mejor esos consejos, movidos por, como dije, con amor, porque quieren lo mejor para mí, para mi hija, no estaban alineados con lo que ya Dios me había dicho. Y si yo le hubiese hecho caso, hubiese caído en esas distracciones y no hubiese seguido completando la obra que Dios está haciendo en la vida de nosotros y en la vida de mi hija. Así que todos tenemos que aprender de Nehemías eso. Amén, amén. Muy bien, claro que sí. Tenemos que ser fuertes porque la vida nos juega muchas trastadas, como dicen por ahí. Y tenemos, como decía al principio, tenemos que tener esa mirada fija en nuestro Padre Celestial para poder seguir el camino por el cual Él nos lleva y no distraernos ni movernos a derecha o izquierda, ¿verdad? En el versículo 10, lo leo, dice, porque de nuevo, el enemigo no se cansa y no se da por vencido. Nehemías resistió esta primera batalla y él logró seguir la encomienda que Dios le dio y ayudó al pueblo que estaban construyendo el muro a no desanimarse por los ataques y las falsas mentiras que estas tres personas estaban confabulando en contra de él. Pero otra vez, el enemigo no descansa y en esta parte de este capítulo vamos a ver otra situación que se le presenta a Nehemías, donde el enemigo pues trata de nuevo de derribarlo. Vamos a leer el versículo 10 y dice:
Vine luego en secreto a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, juntémonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Eh, de nuevo, me gusta definir lo que significan los nombres para que tengamos una idea de quiénes son estas personas. Semaías es un falso profeta, fue contratado por Tobías y Sanballat, porque ellos no se cansan, ellos querían de todas maneras que Nehemías dejara de construir los muros. Ellos contratan a Semaías, que es un traidor, porque Semaías era bien cercano a Nehemías, era prácticamente familia, y sabía los pasos que Nehemías daba en cuestión al trabajo que le estaba haciendo con el muro. Entonces, Delaías era una persona que clamaba ser israelita, pero no lo era. Y Mehetabel era un edomita, que era descendiente de Saúl. Sabemos que aunque estas personas como Semaías estaban cercanos a Nehemías en su ámbito, en su ambiente, no eran hijos de Dios, eran hijos del enemigo. Y era otra cepa de personas que lo que querían era hacerle daño a Nehemías. Pero Nehemías muy astutamente le dice en el siguiente versículo, un hombre como yo ha de huir, y quien que como yo fuera entraría al templo para salvar la vida, no entraré. No estamos hablando de un Nehemías que se volvió altivo y orgulloso y dijo, yo no voy para allá. No, 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 no. Estamos hablando de un hombre con discernimiento espiritual, con sabiduría, profeta de Dios. Él sabía que él no podía entrar a ese lugar. Habían unas instrucciones bien claras, y como algunos que han estudiado el templo saben que no todo el mundo puede entrar al templo y hacer las labores que se hacen en el templo, o utilizar el templo para hacer cosas que no hay que hacer, y Nehemías lo sabía. Él sabía que él no podía entrar allí. Ahí le dejo el paso a Lisania, porque ella tiene unos comentarios que hacer ahí. Sí, Nehemías, yo digo que el carácter de Nehemías es tan rico para nosotros aprender tanto de él, porque era un profeta de Dios, tenía discernimiento, estaba enfocado en su propósito, pero también sabía su posición en el reino. O sea, y eso me pone a meditar cuántas de nosotras sabemos nuestro propósito, sabemos nuestro llamado, conocemos nuestra identidad en el Señor y nuestra posición en el reino y la importancia de nosotros no respetar esa jerarquía y no usurparla. Como le pasó sin querer queriendo a Usa en segunda de Samuel 6 del 5 al 7, donde se habla del arca de Dios y que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes estaban tropezando. O sea, a veces nosotros con la buena intención queremos meternos en asuntos que no nos han llamado, movidos por esa buena intención, porque pensamos, ay bendito, esos bueyes se están cayendo, vamos a ayudarle al arca. Pues no, porque en realidad no nos corresponde a nosotros, y si Dios no nos llama, pues no nos llamó. Y eso es lo que le pasó a Nehemías. Nehemías sabía que él no podía entrar al templo. También lo vemos en Segunda de Crónicas 26, del 16 al 23, que dice, ¿qué fue, mi amor? Mira. Y lo voy a leer porque para ver la importancia tan grande de nosotros no entrar a lugares donde no nos han llamado, dar consejos o hacer cosas que en realidad Dios no nos ha llamado a hacer. Dice, desde el 16 al 19, dice, mas cuando yo
mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jerusalén para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: ¿no te corresponde a ti, Osías, que el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos? Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será... Disculpen a la chiquita. Y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, entendiendo teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y de su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. La importancia de nosotros no hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Continúa. Amén, amén, claro. Sí, de verdad que cuando el Señor da instrucciones a través de la Torá y nosotros nos intentamos invalidarlo, nos va a ir mal. Porque si el Padre está diciendo, no entres al templo, no entres al lugar santísimo, no te corresponde, tú no eres levita, te van a acontecer cosas que no te deben. O sea, mira, vamos a respetar a nuestro Padre Celestial, vamos a obedecer y vamos a seguir los preceptos para que seamos bendecidos y para no caer en las maldiciones de Deuteronomio, ¿verdad? Y la Torá. Solo vemos un ejemplo aquí y Nehemías lo entendía así y él sabía que no podía entrar al templo porque o lo mataban los hombres que andaban detrás de él o lo mataban el Padre Celestial por desobediente. Pues yo creo que Nehemías dijo, prefiero que el hombre acabe conmigo que mi Dios. En el versículo 12, dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra de mí, porque Tobías y Sanballat le habían alquilado por salario, porque sobornado fue para hacerme temer así, y que pecase, y sirviera de mal nombre con que yo fui, o con que yo fuera infamado. So, ellos buscaban de todo, ellos buscaban difamarlo, ellos buscaban matarlo, ellos buscaban atraparlo, ellos buscaban detener la obra, ellos intentaban hacer todo lo posible para que Nehemías tropezara y no hiciera lo que él tenía que hacer. En mi cabeza Oye, surgió, sí, dale, Liz. no, y que en ese capítulo, en ese versículo 13, ahí está que él reconoce, o sea, si él entraba al templo, él iba a pecar, y él lo sabía. Y también los demás iban a decir a Dios, pero mira, este entró al templo así por salvarse y él no podía entrar, y la gente lo iba a difamar. Esa fama de buen profeta que tenía, eso iba a acabar también. Entonces, me pareció bien curioso también cuando él dice, porque fue sobornado para hacerme temer así. Y después en el versículo 14, al final dice, y procuraban infundirme miedo. Él está hablando que habla sobre el miedo, que ellos estaban intentando también que él temiera, que él tuviera miedo. Exacto. Y el miedo a nosotros nos paraliza. El miedo es lo contrario del amor. Si tú no tienes amor, o sea, si tú tienes miedo, es porque te falta amor. Y como él tenía demasiado amor por Dios, él por qué tenía que temer.
porque él confiaba en quien lo había llamado. Y hacerlo temer lo iba a paralizar, iba a hacer que tomara decisiones que no estaban acorde a la voluntad del Padre. Exacto, exacto. Ahí vemos también hablando del miedo y llevándolo a la parte de los enemigos. En mi mente surgió la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ellos quieren detener la obra? ¿Por qué ellos no quieren que esos muros se levanten? ¿Por qué no hubo otra persona, además de Nehemías, que se levantara a hacer este muro? Pasaron, creo que fueron 100 años antes de que llegara Nehemías a levantar este muro. Pues el enemigo también se mueve por miedo, porque todos estos príncipes, Tobías, Sanballat, Gesem, todas estas personas eran príncipes aledaños a donde estaban los muros en ese momento de Israel caídos, y ellos sabían que si esos muros se levantaban, Israel se iba a fortalecer y entonces Dios se iba a manifestar y iba a levantar un pueblo que estaba siendo oprimido a un pueblo que se iba a levantar y ellos no iban a poder en contra de ellos, del pueblo de Israel. So, el miedo también infundía y vivía en el enemigo y por eso intentaban de que estos muros no se levantaran. Eso me pareció interesante. Como el miedo, pues, como dice Sí, Lizzie, nos paraliza a todos y nos hace hacer nos cosas que... paraliza al enemigo y a nosotros mismos. También nos paraliza porque eso no proviene de Dios, el miedo y el temor. Y en todo momento, ya después de ahí, cuando terminan de levantar el muro al 25 del mes de Lul, 52 días, fue que terminaron. Y al final también dice, es que ellos querían atemorizarme. O sea, en todo momento él estaba diciendo, ellos querían atemorizarme, ellos querían que yo tuviera miedo, ellos querían que yo pecase. O sea, el enemigo en realidad tenía mucho miedo que la obra del Eterno se cumpliera. Un dato curioso, otro dato curioso que estuve pensando fue que Nehemías, al principio ¿verdad? Del libro, él oró por 4 meses. No fue unos días, unas horas, unas semanas. No. Nehemías estuvo orando por 4 meses por dirección del Eterno, ¿verdad? Pero me gustó esto y lo leo. Dice, Nehemías oró por 4 meses, pero la obra en sí tomó menos de 2 meses. Nehemías trabajó más tiempo en oración de lo que tuvieron que trabajar para realizar y levantar el muro. Esto muestra que la batalla espiritual fue en realidad más grande que la batalla material. O sea, se tuvo que abrir los cielos para que llegaran las oraciones, limpiar el ambiente para que, porque era más fuerte la batalla espiritual que hubo, que Nehemías tuvo que enfrentar y vivir antes de que sus peticiones fueran contestadas. Que vemos a veces que nosotros podemos pasar años orando por algo, orando por un familiar que se convierta, orando por salud, y pasamos años y no vemos la contestación, y porque es que nuestro Padre Celestial sabe en qué tiempo Él va a hacer la obra, cuándo Él va a contestar, no es en nuestro tiempo, es en su tiempo, y cuando Él lo hace, a veces lo hace tan rápido que nos quedamos como que, wow, estuve tanto tiempo orando y ya se libró, se resolvió. Ya, espera. Y la espera tan larga. Él espera y yo digo que durante todo ese proceso también el Señor nos prepara en nuestro carácter. Porque, por ejemplo, y me pasa con mi nena, que ahora ese es ese es mi proceso en estos momentos y tengo una palabra y Él es soberano, Él puede ahora mismo sanarla, si Él quiere, Él lo puede hacer, no lo ha hecho, pero es porque todo este tiempo Él está trabajando con mi carácter. Y a través de eso también
también se unen otras personas. Si yo no estuviera pasando por todo esto, por todo lo que he pasado durante todos estos años, tampoco fuera una voz para poder ayudar a otras mamás que están pasando por el mismo proceso que yo. O sea, el propósito del Eterno va mucho más allá de simplemente sanar a mi hija. La va a sanar en su tiempo, no en el mío, no en el tiempo de más nadie, es en el tiempo de Él. Porque mientras tanto, no tan solo está trabajando mi carácter, el carácter de mi esposo, el carácter de toda mi familia, también nosotros aprender a depender de Él, de su cobertura, de su provisión, de todo, de orar más, de estar más con Él, de enfocarnos más y aparte de eso también el poder ser una voz para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que yo, así como yo he encontrado durante todos estos años madres y padres que ya pasaron por lo que yo estoy pasando y han sido también de bendición a mi vida. Amén. Quisiera, antes de terminar, ir al versículo 18, quizás un poquito de información árida, porque la palabra es dulce y árida a la vez, pero son detalles que no debemos pasarle por encima porque nos dan mucha luz. Y este versículo, a pesar que son muchos nombres, yéndome un poquito más técnica, encontré una estructura quiástica, creo que se dice chiastic, en este versículo, y hay un mensaje aquí, y quisiera compartirlos con ustedes. El versículo lee, es el 18, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara y Jonaán. Estamos hablando de Tobías. Su hijo había tomado la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Vamos a definir quién es Secanías. Secanías era opositor de Nehemías. Estos todos son familiares de Tobías, para aclarar. Secanías era opositor de Nehemías. Ara era cabeza de familia, volvemos, príncipe, realeza, que regresó del exilio, no era israelita, ni Secanías tampoco. Johanán era regresado de la cautividad, tampoco era israelita. Mesulam era amigo y sacerdote, príncipe de Judá. Él sí era levita y israelita. Y Berequías era bendecido de Yah, era un levita, era jefe de Nehemías, era descendiente de Moisés. Entre el nombre de Jonaán y Mesusalán, aquí es que surge Tobías. Aquí ocurre un yugo desigual que provoca que Tobías tenga acceso a la realeza de Judá y provocó problemas a Nehemías. Este momento en el tiempo de estas personas en la genealogía y en teniendo hijos y casando hijos, ocurre un yugo desigual entre el pueblo pagano con el pueblo de Dios. Y lo vemos con Jonaán, que es el último en la línea aquí, y entre ellos es que ocurre un yugo desigual, porque él se casa con una israelita. Y dentro de todos estos personajes es que sale Tobías. Y Tobías ya vemos que es un hijo de Amonita, si mal no me acuerdo. Y es entonces por aquí es donde se cuela el enemigo, aún entre estas personas, para que surja Tobías y le haga la vida imposible a Nehemías. Exhortación, ¿verdad? Como siempre hemos aprendido a través de la palabra, es el yugo desigual. No solamente te va a hacer infeliz como persona, porque son dos polos opuestos, sino que esas descendencias que brotan de esa relación tampoco hacen bien al pueblo de Israel, tampoco hacen bien al crecimiento espiritual que debe tener nosotros, punto, y se acabó. Y lo que estamos provocando al hacer yugos desiguales es que se levanten los paganos en contra del pueblo de Dios. Por último, en el versículo 19, dice, también contaban delante de mí sus buenas obras y referíanle mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme.
Tobías no descansaba de hacerle daño a Nehemías aún después que el muro fue hecho. Y lo más probable, los nobles de Judá le prestaban más atención a Tobías porque él tenía acceso a la realeza y no se cansaba de murmurar en contra de Nehemías. Pero llega el momento en que Nehemías ignora la situación, la pone en las manos de Dios y continúa con la obra después de la obra, porque esto sigue. Después de todo, su encomienda era construir los muros y no molestarse con las imprudencias del enemigo, que era representado por el malo Tobías. So, mis hermanas, siempre tenemos que estar trabajando en la obra y con la espada en la otra, porque el enemigo no descansa. Así que, Lisania, ¿tienes algo más? No, básicamente ya lo dijimos todos, que pudiera culminar diciendo que cuántas de nosotras debemos estar enfocadas, conocer nuestro llamado, conocer nuestro propósito, reconocer esa obra que Dios puso en nuestras manos y no desviarnos, no desenfocarnos del plan que Dios tiene con nosotros y aprender a ser como Nehemías, discernir en, en todo, ya sea consejos de personas que sabemos que vienen con malas intenciones o estas personas que desde su buen corazón nos dan consejos, pero no necesariamente están alineados al propósito que Dios ya había establecido en nosotros. Amén. Amén. Y pues eso es todo lo que tenemos por esta noche. Yo sé que Lisani y yo nos gozamos con Nehemías 6 y hemos aprendido mucho, mucho, mucho y espero haberles sido de bendición y que disfruten la palabra. Y a esas damas que vienen ahora, ay, Dios mío, este libro hay que concluirlo porque esto está como las novelas buenas. Y nada, ya estamos. Gracias, chica. Ustedes todos, como tú dices, que ustedes se gozaron con el capítulo de Nehemías y nosotros nos gozamos también con este capítulo de Nehemías. Y así como dice Lisania, que ella había escuchado a Nehemías, había leído Nehemías, pero tal vez no le había puesto la importancia o no se había fijado en los detalles. Así mismo me pasó a mí. Y por eso es que es bueno tener un grupo, pertenecer a un ministerio, un grupo que nos hace reflexionar sobre la palabra. Esto es una bendición, de verdad, este grupo. ¿Por qué? Porque no hay dos personas que siempre vienen y traen la reunión y habemos personas que nos alimentamos. Aquí todas venimos, estamos activas, es la palabra. Todas estamos activas y eso nos ayuda a seguir alimentándonos cada día de la palabra. Y esto es lo maravilloso de este grupo. Y la que tenga miedo, pues que se compre un perro, porque aquí, pues todas tenemos que hablar, tenemos que estudiar, tenemos que llevar la palabra y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, cuando Lizania dice eso, pues yo he leído la Biblia completa, o sea, de principio a fin, como si fuera un libro, en 3 ocasiones. He tenido la oportunidad y estudié a Nehemías, me pasó exactamente como Lisania, yo, wow, pero, o sea, yo he podido ver lo que es los enemigos en nuestras vidas, los enemigos ocultos en nuestras vidas, lo que Dios quiere con nosotros, cuando se nos empiezan a atacar para que nosotros nos salgamos del camino, que es detener la obra del Padre. Y yo no había visto eso antes en el capítulo de Nehemías. Y yo creo que comparto, al igual que ustedes, y yo me imagino que todas estamos como que así, como que disfrutando. Así que me encantó la enseñanza, estoy totalmente segura que todas lo hemos disfrutado, así que las felicito. Nunca había tenido la oportunidad de ver a Lisania. A Denise sí, ya yo sé que ella es una veterana, pero Lisania de verdad me encantó, quedé bien sorprendida. Denise había dicho que era una gran confabulación en contra de Nehemías. Y sí que podemos ver una gran confabulación en contra de Nehemías. Ellos, como dice, el enemigo siempre va a buscar la manera de detener
la obra. Y ya Nehemías casi había levantado el muro, solo le faltaban las puertas. Y el enemigo ahí es cuando se apura más en seguir insistiendo para parar la obra. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando nos ven que nosotros ya estamos a punto, como dijo Magdari hoy, en la reunión que tuvimos de oración, nosotros estamos subiendo de nivel. Cuando nosotros empezamos a subir espiritualmente de nivel, ahí es cuando el enemigo se apura a atacarnos más rápidos. Así que también podemos ver el engaño que quería hacer el enemigo, haciéndole, cuando le dijo, como si fuera un encuentro amistoso, le estaba diciendo, vamos a tener este encuentro amistoso, pero realmente no era así. Lo que eran buscando dañarlo, como ustedes decían, detenerlo, desenfocarlo. Eran como lobos disfrazados de ovejas, porque venían con unas supuestas buenas intenciones hacia él. Ellos vinieron bajitos, como que vamos con... Pero realmente lo que ellos querían era, lo que estaban planeando era la ruina a espaldas de ellos. En otras palabras, también podemos ver hipocresía, porque estaban mostrando una cara que no era, como que eran amistosos, amigables, que estaban ofreciéndoles algo que les venía bien. Y ahí podemos ver hipocresía. Así que también hablaron del discernimiento. Es sumamente importante nosotros pedirle al Padre que nos dé discernimiento, porque muchas veces, como dijeron ambas, nos enfrentamos a situaciones que parecen ser buenas, pero realmente no lo son. Y ahí es cuando nosotros tenemos que agarrarnos del discernimiento y pedirle al Padre, ¿verdad? Dirección. El discernimiento, de la única manera que nosotros podemos lograrlo es estudiando la palabra del Padre, conociéndola. Esa es la única manera que nosotros podemos distinguir de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que viene del Padre y de lo que viene del enemigo. Para eso nosotros tenemos que conocer, estudiar la palabra, y de esa manera nosotros podemos adquirir el discernimiento, como ustedes hablaron. Vemos la calumnia también, cuando él dice, se ha oído entre las naciones. Él empieza a decir eso, como que él estaba levantando el muro para hacerle atacar o irse en contra del rey. Eso es una calumnia, porque él no está levantando los muros con esa intención. Él levanta los muros, como en los otros capítulos anteriores, él levanta los muros para salir de deshonra, para salir del aprobio. Pero entonces vienen ellos con esta calumnia, como dice Lisania y como dijo Denise, para infundir miedo en ellos. Y el miedo, como dice Lisania, lo que hace es desenfoca, paraliza, muchas cosas negativas que no van a permitir que la persona siga enfocada y siga en su obra. Así que lo que debemos hacer cuando nosotros tengamos a ese enemigo o nos sentamos con miedo, lo que hizo Nehemías, que fue orar. Nosotros nos encomendamos al Padre, oramos, cuando le dice, ahora Dios fortalece mis manos. Cuando nosotros no estamos ahí en momentos de que no sabemos qué hacer o que nos sentamos, ¿verdad?, atacados por el enemigo, la solución siempre está en orarle al Padre. Así que nada pudo detener la obra de Nehemías, como dijo Lisania, nada pudo detener la obra de Nehemías. Y como dice Denise, fue la que dijo, que las batallas espirituales, cuando estaba diciendo que él oró 4 meses, estuvo en oración y en 52 días se construyó el muro. Sí, es cierto, muchas veces las batallas espirituales son las que duran más tiempo. Pero yo acá, cuando ella dijo eso, yo digo, bueno, ustedes hablaron del miedo. Yo digo, es que
había tanto miedo del enemigo, porque Lisania trajo perdón, fue Denise, que dijo el enemigo, ¿por qué el enemigo quiere parar la obra? Por miedo. ¿Y por qué muchas veces nosotros nos paralizamos y nos desenfocamos? Por miedo. Entonces estamos en esta batalla espiritual del enemigo con miedo porque sabe que su tiempo está corto y que es un enemigo vencido, y nosotros por miedo porque muchas veces tenemos que fortalecer la fe en el Padre y saber que Él está con nosotros. Y como dijo Magdaris hoy, saber que nosotros contamos con un Mesías que murió por nosotros, que tiene poder y que en su nombre hay poder por el sacrificio que Él hizo. Y eso muchas veces se nos olvida o no creemos lo suficiente. Así que me encantó, me encantó, me encantó. Estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hice mis anotaciones, aquí las tengo. Así que gracias, Denise, gracias, Lisania, por esa enseñanza. Como dice McDaddy, estamos cada vez subiendo de nivel porque la enseñanza que trajeron hoy fue espectacular, espectacular, espectacular. Así que gracias por eso. Vamos ahora a hacer una oración por las peticiones de oración. Las tengo por aquí. Antes de ir a la petición de oración, quiero leer un salmo. Es el Salmo 36, del 5 al 8. Y luego pues oramos sobre ese salmo y por las peticiones de oración. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y manos de impío no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Gracias, Padre Todopoderoso. En esta noche nosotros apelamos a tu misericordia, Padre, que es tan infinita como dice en este salmo, es grande, mi querido Rey. Nosotros te pedimos que tu misericordia nunca se aparte de nosotros, Padre, porque nosotros sabemos que gracias a tu misericordia nosotros nos levantamos cada día y que se renuevan cada mañana, mi querido Rey. Así que estamos delante de ti, Padre, con un corazón contrito y humillado, mi querido Rey, rogándote en el nombre de Yeshua, Padre, por el sacrificio que hizo Yeshua, que tú inclines hoy tu oído, Padre, que abras tus ojos y nos mires con agrado, Padre. Que nuestras oraciones suban a tu trono como si fuera un perfume grato, mi querido Rey, y que por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, tú nos escuches hoy, esta noche, Padre. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, mi querido Rey. Sabemos que estamos en este mundo y como dijo tu hijo, en el mundo tendremos aflicción, Padre, pero nosotros sabemos que aclamamos a ti y que tú eres un Padre amoroso que siempre, siempre nos vas a dar lo que nosotros necesitamos, Padre, que nos vas a cubrir, que nos vas a proveer, que tu voluntad se va a cumplir en nosotros, mi querido Rey. Y por eso nosotros te alabamos, Padre. Enaltecemos tu nombre. Eres Rey de Reyes, eres el que gobierna la tierra, tú eres el creador.
La tierra pertenece a ti completamente, Padre, porque tú eres el dueño de ella y todo lo que vive en ella. Tú eres el dueño de los cielos y todo lo que en ellos habita, de lo visible, de lo invisible, Padre, de lo que conocemos y de lo que no conocemos. Tú eres el dueño y soberano. Y a ti aclamamos, mi querido Rey. Gracias por la oportunidad que tú nos das de nosotros poder presentarnos delante de ti, Padre, en oración, gracias al sacrificio de Yeshua HaMashiach, Padre. Y en esta noche, mi querido Rey, te queremos presentar a Jesús, Carolina y Eva. Ellos perdieron a su mamá en el 2021 y ahora su papá está hospitalizado por un tumor en el hígado. Está pasando por una situación fuerte de salud. Y te pedimos, Padre, mi querido Rey, Dios Todopoderoso. Sabemos que hay mucha necesidad de enfermedad, necesidad de que tú sanes y que tú obres en nuestras vidas, mi querido Rey. Padre, yo te pido para Jesús, Carolina y Eva, yo te pido que tú puedas guardar sus corazones, que tú puedas darles fortaleza en esta situación tan difícil que ellos han venido atravesando, no desde ahora, sino desde la pérdida de su madre, Padre. Dale fortaleza, que seas tú su guía, que seas tú su ancla, Padre. Que tú seas fortaleciéndolos a ellos en cada momento y en cada situación, mi querido Rey. También te pido por Reina de 17 años que está en una crisis emocional, Padre. Es una adolescente, mi querido Rey. Saca lo que ella tiene en su mente. Que ella pueda liberarse de todo pensamiento negativo, de toda ansiedad, mi querido Rey. Que ella pueda ser libre en su mente, Padre, que ella ya no pueda ser más atada en su mente, Padre, libérala, libérala de esa crisis emocional, Padre. Tú lo puedes todo. En ti no hay nada imposible. Yo te pido por esta familia, yo te pido por Reina, por ella es una adolescente, Padre y tú tienes el control de su vida, que ella sepa que ella no está sola, que a su corta edad ella sepa que puede contar con un Padre poderoso, que para él nada es imposible, mi querido Rey. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Te pedimos oración por una niña de 7 años. Esta niña la trajo, pide oración de Amaris. Es una niña de 7 años que posiblemente ha sufrido abuso sexual y lo estamos pidiendo oración para que los padres puedan resolver esta situación de una manera correcta. Padre, hoy estuvimos hablando de discernimiento, mi querido Rey. Yo te ruego, Padre, que tú pongas en estos padres el discernimiento, el conocimiento. Si hay algo que está pasándole a esa niña, por favor, tráelo a la luz, revélalo, mi Rey. Es una niña inocente. Ella es el futuro del reino, Padre, porque los adolescentes, los niños, los jóvenes, son los que van a seguir, a continuar llevando tu palabra, Padre, porque nosotros ya los adultos somos los que morimos en el desierto, pero esa nueva generación que se levantó al desierto y pudo cruzar a la tierra prometida, así son estos niños que vienen creciendo, Padre. Ayuda a que todo esto se pueda resolver. Ayuda a esos padres a que ellos puedan darse cuenta de lo que está sucediendo con esa niña. Que ellos puedan ver que hay algo grave sucediendo con esta niña, Padre. Yo te lo ruego, yo lo pongo en tus manos. Yo te lo pido, Padre. No sabemos cómo es posible que hay gente que pueda hacerle tanta maldad a los niños, Padre. Pero tuya es la venganza, Padre, y tú puedes ver todo y de ti nadie puede ocultarse, Padre. Te rogamos, por favor, que esta niña no corra peligro. Y si estuviese pasando algo
en ella, por favor, Padre, deténlo. No permitas, mi querido Rey, no permitas que esta niña siga siendo dañada o esté pasando por una situación tan terrible como es esta, mi querido Rey. Te lo rogamos. Te pedimos en esta noche por todos los enfermos, Padre, por todas esas personas que están pasando por un quebranto de salud, mi querido Rey. Tú conoces el dolor, tú conoces el sufrimiento, Padre, pero tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios que cura, tú eres Dios Rafa, Padre. Para ti no hay nada imposible. Te pedimos, Padre, que se cumpla tu voluntad, pero de igual manera te pedimos que sanes, Padre, que nos escuches, que las personas enfermas puedan recibir sanación en esta noche, Padre. Que los familiares de las personas enfermas, Padre, que tú les des fortaleza para poder continuar con las situaciones, Padre, resolviendo, que sigan siendo pilares fuertes en el hogar, en la familia, Padre. Dale fortaleza, te los rogamos con todo nuestro corazón, mi querido Rey. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios lleno de misericordia, mi querido Rey. Y nosotros creemos en tu palabra, Padre, porque tú eres un Dios vivo. Tú eres el que fue, el que es y el que será. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Padre. Y así mismo como tú hiciste milagros en el pasado, Padre, todavía tú haces milagros en el presente y los seguirás haciendo, porque tú eres un Dios infinito. Nosotros somos finitos, pero tú eres infinito, Padre. Tú no tienes principio, tú no tienes fin. Nosotros creemos en ti completamente. Nosotros creemos en tu palabra. Nosotros creemos en todo lo que está escrito en ese libro que tú dejaste para que nosotros nos sirviera de guía, Padre. Nosotros sabemos que es verdad, que es verdadero, que es vivo. Tu palabra siempre va a ser viva, Padre. Y así mismo como tú hiciste milagros en el pasado, como se levantaron muertos, como se curó la lepra, Padre. Así mismo como salían demonios de las personas. Así mismo, Padre, nosotros creemos que todavía tú sigues obrando, liberando las mentes de las personas, sanando a los enfermos, Padre, curando cualquier enfermedad que es imposible, Padre, levantando al enfermo, levantando el caído, haciendo tu justicia. Nosotros lo creemos, Padre, y por eso te pedimos que tú nos escuches hoy. Tú dices que donde hay dos o más reunidos, Padre, con un mismo pensamiento, tú no rechazas esas oraciones, Padre, tú las escuchas. Y aquí habemos unas damas reunidas, Padre, con un mismo sentir, a una misma voz, rogando, no por nosotros, Padre, sino por otros, mi querido Rey, porque a eso tú nos has llamado, orar los unos por los otros, Padre. Nosotros estamos aquí orando por las personas que están en necesidad, Padre. Tú eres el Rey todo soberano y sabemos y confiamos en tu poder, en tu fuerza, en tu grandeza, porque ¿quién como tú? No existe nadie como tú. Tú eres Dios todopoderoso. Bendecimos tu nombre, enaltecemos tu nombre y te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das cada día cuando renuevas nuestras misericordias y de poder arrodillarnos delante de tu trono para exaltarte, para pedirte y para obedecerte, mi querido Rey. Síguenos guiando, síguenos enseñando. Nosotros queremos aprender cada día a conocerte más, a obedecerte, Padre. Esa es nuestra razón de existir. Gracias por esta oportunidad que nos da. Gracias porque nos has permitido estar esta noche. Gracias porque pudimos escuchar tu voz. Gracias porque pudiste ministrar nuestras vidas a través de la enseñanza.
Gracias, mi querido Rey, por darnos el alimento, no solo el físico, sino el espiritual, que es el más que necesitamos, el más que anhelamos. Gracias, mi Rey. En el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén y amén. Bueno, gracias nuevamente a Denise y a Lizania por esa enseñanza que ha sido de bendición. La disfrutamos muchísimo. Así que antes de despedirnos, quiero recordarles que estamos todos los martes a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, 12 de PM, hora de Puerto Rico, en nuestra reunión de oración íntimo, un regalo de Rey. Así que las que tengan oportunidad, cuando tengan oportunidad, se conectan. Ahí estamos haciendo oraciones. No se graba, no se transmite, porque como dice la palabra, es íntimo, es un regalo de Rey. Así que cuando tengan la oportunidad de conectarse, todos los martes a las 12 PM, hora de Puerto Rico. Además, los martes a las 8 de la noche estamos aquí, seguimos con el libro de Nehemías, estamos en la jornada decididas a cumplir con la misión. Así que todos los martes, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en el Ministerio a una Voz, en esta nueva jornada, decididas a cumplir con la misión. Recuerden compartir los videos y entrar a la página de Facebook, a la de YouTube, compartan todas las enseñanzas, porque así mismo como nos ministra a nosotros, pueden ministrar a otras personas. Así que vamos a compartir. Recuerden que pueden acceder a estas enseñanzas que ya luego después las suben a YouTube y nos encuentran como A una Voz Dama. Así que ha sido todo por el día de hoy, por la noche de hoy. Qué sonido tan triste cuando se acaba, pero todo tiene un fin y un final. Y este se acabó. Así que bendiciones para todos. Un beso y un abrazo como ya le apretado. Así que nos vemos y recuerden conectarse. Cada martes estamos. Un abrazo, un beso para todas. Bye. Shalom. 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 Shalom.